dar gracias. Ahí sí, ya, listo. Ya. Entonces voy a continuar y dejamos las preguntas al final. ¿Sí? Bueno. Aquí en esto de aquí, lo que les quería decir o voy a continuar es que hay como una dualidad entre quién soy y quién aparento ser. Quién soy es lo que vamos a descubrir o lo que muchos están en el proceso de descubrir. Y quién aparento ser es lo que creemos que somos a raíz de nuestras creencias limitantes, de todo lo que en el crecimiento, en nuestra infancia, en nuestra niñez, en nuestras vivencias, se nos ha acumulado pensando que somos las vivencias, que somos eso que creemos ser. Sin embargo, cuando hay una chispa de luz en medio de una grieta y esa chispa de luz entra en un ser, en el miembro de una familia o en la persona que decide iniciar la sanación, bendito sea porque ha tocado el Espíritu Santo, el miembro de la familia que decida sanar, hay una frase que dice, será visto como el enemigo, pues habrá quebrantado el patrón de comportamiento familiar. Yo hice este cuadro y quería explicar, esta es la sensación de vacío. Como la charla dice, la experiencia a través de la sanación de las emociones. En mi caso personal, yo sentí un llamado desde pequeña, pero nunca lo quise ver porque me sentía extraña, me sentía rara, me sentía diferente, sentía que no encajaba, sentía que era distinta y que tenía que acoplarme a un grupo para poder encajar, pero por más que ingresaba en uno o en otro, no me sentía yo, no había ese confort en mí misma y siempre regresaba al mismo lugar con mi espacio, con mi soledad, con mi tristeza, con mi angustia, tratando de entender, buscar esa búsqueda constante. Entonces ese es el yo de esa identidad de quién quiero ser, cómo me ven los demás. Entonces, cómo me veían a mí, con un prototipo, un estereotipo de una mujer alta, delgada, participando en reinados de concursos de belleza, una mujer que tuvo buenas calificaciones en la universidad, se graduó con honores, gerente de una empresa familiar, continuando con lo que había emprendido su madre. Entonces estaba catalogada por los esquemas y los estereotipos de sus padres, que no se juzgan al mismo que no me juzgo. Todos nos juzgamos en algún momento porque no lo entendemos, no lo conocemos. Y es parte de esta situación, como que de este triángulo y de esta trilogía, de esta tesis que somos en un inicio cuando nacemos, cuando crecemos, y que amamos a nuestros padres, y en algún momento viene la adolescencia y somos contradictorios, que es la antítesis, y necesitamos estos dos polos, necesitamos conocer estos dos polos para poder llegar a la síntesis y poder desmenuzar entre un lado y el otro el equilibrio. Entonces, en mi caso, cuando yo me casé, tuve a mi hija en el posparto. En ese posparto se encendió esa brecha, se quebró todo dentro de mí. Todo se quebró y fue con más ahínco, porque tenía una motivación mucho más grande que era mi hija. Y al empezar a sanar, al empezar a entender a través de otros medios, como una crianza respetuosa, una sanación a través de los padres, de cómo se cría de una manera distinta, cuál es ese ruido mental cuando llora mi hija, qué es lo que estoy sintiendo yo, porque ella es una bebé, porque tengo que cogerla, no tengo que cogerla, no le des lactar, dale de lactarse, tantos juicios y prejuicios alrededor de cómo tenía que yo ser madre de una niña, cómo con mi cuerpo tan delgado que siendo mí y ahora estaba con
pasada de libras, al mes salí y tenía prejuicios de cómo te ves, wow, sí que estás gorda, y esa es parte de lo que vivimos, pero en ese tiempo yo me sentía inconforme porque veía que los demás me atacaban y me juzgaban, pero luego llegué a entender que esa era mi vibración y que ese era mi campo energético. No podía llegar otra cosa a mí si yo no cambiaba de vibración. Y me espejaba afuera. Y esas emociones que llegaban del exterior eran simplemente para que yo las reconozca, para que las vea, para que las observe y para que las integre. Ha sido un proceso, es un proceso, pero muchas veces cuando no suceden estos puntos de quiebre, estas situaciones críticas, ya sean emocionales, físicas, eh, económicas o espirituales, lo que sucede es que estamos adaptados al mundo exterior con el círculo social, con los amigos, con las salidas, tal vez con un carro, tal vez con una casa, y nos apegamos a este tipo de situaciones. Y lo que hace al crear ese más espejo, reafirmo todo para recordar esa imagen de quien supuestamente soy. Porque mientras más busco y más me disipo, menos encuentro mi ser. Y es más, es menos doloroso continuar viendo las películas, es menos doloroso seguir jugando los videojuegos, es menos doloroso salir y conversar con los amigos y ver todas las distracciones habidas y por haber, que realmente encontrar la paz en el silencio al atravesar ese momento que uno cree que es oscuridad, pero la oscuridad simplemente es quitarse ese velo que nos viene dentro de nosotros. Y dentro de este espacio que busco en el exterior, que me espejo, que sigo viendo, no veo quién soy en realidad. No me cuestiono quién soy, qué soy, a dónde voy, qué hago en este mundo, qué vengo a compartir, para qué fui creado, doy desde la abundancia o desde la carencia. Espero siempre algo de alguien o me doy a mí mismo todo, por lo tanto no necesito de nadie. Son preguntas que muchos no se hacen porque se aburren, tienen pereza, tienen sueño y es el mismo cuerpo produce estas sensaciones inconscientes para no permitirte llegar más allá. Y ahí está la llave del tesoro mágico. Lo que queremos ocultar es lo que somos en realidad. ¿Miedo a qué tenemos? O cuando sentimos coraje, ¿cuándo sentimos ese coraje? ¿Tenemos ansiedad en esta situación? ¿Por qué tenemos esa ansiedad? Preocupación por. Tenemos que contestarnos estas preguntas cada vez que sintamos estas situaciones. Hoy podemos atravesar un miedo y mañana puede venir otro que no sabíamos que estaba. Y así irnos liberando, ir sacando, ir limpiando. Y qué bonito es empezar a tener orden, no solamente en nuestra casa y en nuestras vidas, sino internamente, que todo esté en orden y en su lugar. Cuando yo empecé este proceso, al inicio yo pasaba con muchos dolores de espalda, porque yo cargaba cargas que no me correspondían. Y ahí está la biodescodificación. Llegó un día en que no sentí más dolor de espalda y ahí es cuando me di cuenta de todo lo que había trabajado, porque no me reconocía todavía el trabajo. Pero aun cuando tú no crees, porque no tienes que creer cuando haces el trabajo, aun cuando no crees, bueno, yo sí creía, pero muchos no creen y no necesitan creer, simplemente hagan el trabajo de observación, simplemente hagan y empezarán a ver que en este campo energético somos energía, somos materia, estamos dentro, como los átomos de oxígeno,
no se los puede ver, pero existen, están, los respiramos. ¿Por qué callar? Las emociones son energía en movimiento. Todos estamos conectados bajo un mismo campo invisible de energía. Los vínculos de la gente son más fuertes porque la energía de las emociones es la más fuerte de todas. Si tú cambias, todo cambia. Mientras ninguno cambie, todo irá bien al exterior. Todo irá bien en el círculo social. Todo irá bien en el círculo familiar. Porque todo está como debe estar supuestamente. Pero cuando empiezas a ver esa sensación y empiezas a remover y a limpiar, empiezan a alejarse muchas personas, empiezan a aparecer nuevas personas. Y tal vez empiezas a escuchar de otros, de tu familia, que quieren ayudarte, que qué te pasa. Pero si no era así, la han cambiado. Dirán posiblemente que alguien te está metiendo ideas en la cabeza. A mí personalmente, cuando yo estaba en mi posparto, en depresión, un cuadro depresivo, querían ayudarme, me iban a visitar, que si lo tengo todo, pero yo lo tengo todo, tengo casa, tengo carro, tengo mi hija, tengo mi matrimonio, tengo mi familia, nadie está muerto, lo tienes todo, no te hace falta nada, pero yo no sentía eso. Y no es que no estuviera agradecida, todos los días agradecía, desde mi embarazo, todos los días agradecía por el aire que respiraba. Pero cuando el alma llama y uno escucha, nada se detiene. Y cuando empecé a buscar yo misma mi transformación, porque esto depende de una decisión diaria, voluntaria, todo empezó a cambiar. Y cuando empecé a ver diferente, a observar y a escuchar diferente, llegó un punto en que me dijeron que si algo me pasaba, que si yo era la que había cambiado, que ya no es así, que me querían ayudar. Entonces era como una dicotomía, porque mientras estaba en ese estado, claro, querían ayudarme, pero seguir sintiendo que tenían esa sensación de poder, ¿no? Pero también, ojo, aquí están las vibraciones. Entonces, cuando yo empecé a cambiar mi vibración, claro, esa persona no se siente atacada, aunque yo me quede en silencio. Hice votos de silencio. Hice votos de silencio externamente con todas las personas, pero hice un voto de sagrada comunicación conmigo misma. Y todas estas personas no entendían qué pasaba porque la energía se movía y aunque no se hable, el cuerpo, aunque yo esté sentada y no diga nada, mi mirada puede decir mucho. Y entonces, ¿quién va a querer estar cerca de una persona que vibra verdad? Cerca de una persona que te empieza a ver y cuando te quedas en silencio y ellos dicen sus cuestionamientos o dicen sus preguntas y te quedas en silencio, la energía regresa. Y así es como puedes empezar no solamente a sanar tú, sino empezar a que los demás sanen, pero eso no es responsabilidad de nosotros. Perdón, Clary, sigue entrando gente, por que me están preguntando al chat. Gracias. En el crecimiento emocional, si hace 20 años tuviste una experiencia que te marcó, ya sea sufrimiento, inseguridad o cualquier emoción, y desde entonces te has sentido así y alguna experiencia se te repite y vuelves a sentirlo, entonces significa que has dejado de crecer emocionalmente 20 años. No te juzgues, porque tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. El propósito del alma es aprender de la experiencia y adquirir sabiduría. Pero si te has quedado atrapado en una emoción, no aprendiste de la experiencia, no superaste esta emoción, ni la transformaste en conocimiento. Pero cada día es una oportunidad y puedes decidir. Yo podría hablarles de todas las partes físicas, químicas, pero eso lo pueden encontrar ustedes. Más bien, me gustaría en esta charla, en este taller, poder compartir a través de la experiencia que todos atravesamos.
Que a veces no queremos sentirnos juzgados por nuestros hijos, por nuestros amigos, por nuestros padres. Buscamos no ser perfectos, pero sí ser queridos, amados. Buscamos ese otro lado afuera, sin, sin darnos cuenta que eso está dentro de nosotros porque nunca se nos enseñó. Y cada quien en su tiempo, en su momento, en su época, hizo lo que mejor pudo hacer con las herramientas que tuvo. Y quién sabe si hoy es la oportunidad para lograr ese propósito interior y poder estar acorde a la abundancia, a la perfección de la creación y dejar de competir para simplemente dejar esa batalla contra el tiempo. No es una batalla de tiempo, sino más bien yo siento que esto es una carrera, es un camino de que de saber que cada vez que hay un bache, una piedra en el río, está ahí para volverme a sentir humilde, misericordiosa, para volver a tocar el piso y saber que esto es un ciclo, que necesito del suelo para llegar al cielo y que cuando estoy en el cielo puedo volver al suelo y esto es la naturaleza. El agua cae de las nubes del cielo, baja, cae en los ríos, se va al mar, cae en los árboles, en los bosques, sale el sol, se evapora, otra vez vuelve hacia las nubes. Y eso es un ciclo perfecto. No podemos solamente pretender que somos estáticos. Estamos en un movimiento constante. Es como la energía de lo masculino y lo femenino que está dentro de nosotros. Y en ese equilibrio y en ese balance, para encontrarlo necesitamos poder saber estar de un lado y estar del otro, para tener la sabiduría de la comprensión del centro. Hoy puedes sentirlo, mañana puedes estar fuera de foco. No te culpes, no te juzgues, agradécelo y en esta autoobservación y en esta autoconciencia de agradecer, de observar, de pedir guía, ayuda y sabiduría, de dejar que la mente lo controle todo y permitir que todo suceda. Y en esto tengo un ejemplo porque siento que a mí me dan ejemplos de la vida diaria. Hace un par de días yo me despierto y digo, voy a hacer el desayuno para mi hija que tiene 2 años. Y de repente hay una mosca, voy a matar la mosca y el mueble está sucio. Y empiezo a limpiar el mueble, muevo toda mi casa, muevo todo, absolutamente todo, y empiezo a limpiar todo, luego voy a los cajones de ella, saco toda la ropa, pero fue porque en ese instante llegó, en ese instante simplemente sucedió, dije, ok, vamos a ver. Entonces es en ese instante como que llega esa voz, esa sensación. No es algo planificado que yo desperté y dije, voy a mover el mueble y a limpiar todo exactamente para que quede así, de esta manera, controlado, ¿no? Entonces, ese más o menos, no, es que realmente eso es lo que sentí cuando quisieron explicarme que ese es el orden natural de las cosas, cuando las cosas suceden por naturalidad. Y al observar de esa manera, con una mirada más inocente, te puedes mirar hasta más inocente a ti mismo al reconocerte que te equivocas, pero que en esa equivocación, en vez de sentirte absorbido por emociones negativas, puedes sentirte agradecido por despertar cada día. Entonces, en la autoobservación y en la autoconciencia, así puedes observar objetivamente un episodio del pasado y contemplarlo y ver quién estaba siendo, sin ese filtro de la emoción. Sumérgete en ti. Esta canalización
fue porque personalmente a mí en mi instrucción universitaria, en el colegio y hasta en mi familia, en mi casa, mi papá me enseñaba a buscar los conceptos de las cosas. Si había una palabra que no la conocía, tenía que irla a buscar el diccionario para saber la definición. Y todo se tiene que definir, todo se enmarca en un lugar, todo tiene un concepto, una definición, pero hay cosas que son indefinibles, hay cosas que no tienen conceptos. Y en este taller de las emociones, y realmente en las emociones en general, no es algo que cuando lo voy a escribir debe ser un concepto. Más bien, tiene que ser inconcepto, o sea, no tiene que ser desmenuzado completamente y completamente abierto. Entonces, ¿qué mejor que pedirle iluminación y desde arriba para preguntar qué son las emociones y para qué sirven? Y con esto quiero finalizar y espero que lo que haya compartido pues haya servido a cada uno en alguna parte para su crecimiento espiritual, para su evolución, para su propio ser, para sus pensamientos, para que seamos más agradecidos con aquellos pensamientos negativos, que a veces porque pensamos que son negativos son malos. No son malos, simplemente están ahí porque son la puerta que nos están tocando para la oportunidad de ver lo que dice. Las emociones no son más que ese mar donde deambulan los muertos. Están ahí para hacerte sentir algo que no anda bien. Es el líquido de un carro que te indica que falta algo para poder andar y tienes que limpiar para poder seguir. ¿De qué otra manera te darías cuenta? Es la gran humana que no puedes tocar y es la puerta para entender que hay un mundo más allá de lo visible que puede ser. Si es de nombre y palabra y puedes sentirlo, porque lo crea tu mente, ¿por qué no puedes creer que cosas más profundas existen? ¿Qué te hace tan escéptico a sentir paz si has sentido emociones más negativas que positivas? Te digo algo, yo soy luz, paz y amor. En mí experimentas felicidad, tranquilidad y alegría. Dime acaso si no son estados de conciencia y emociones. ¿Por qué quieres crear otro mundo? ¿Por qué quieres competir? Esos sentimientos de angustia, miedo, dolor, tristeza, los creas tú en tu mundo. Quieres hacer una película de ilusión, drama y farsa. Puedes continuar ahí. Ciertamente clamas libertad porque nadie, ni tu hermano, desea. ¿Quieres ser libre y liberarte, descansar y vivir en paz? Y yo te digo, sí se puede en esta vida y ahora más que antes. Hazlo por ti. Siempre te he recibido. Ahí están tus emociones, en tu mente que divide, pero yo soy unión. Todo a su tiempo. Es un proceso. Muchísimas gracias y bueno, estoy abierta a todos sus comentarios. Es la primera vez que utilizo esta plataforma de Zoom, así que como administradora o no sé cómo se llame aquí, eh, no sé, activar. Clary, por favor que levanten la mano si es que alguien quiere comunicarse o preguntar algo, porque si no se vuelve un caos con tanta gente adentro y abriendo los micrófonos. Porfa. Ya, que alcen la manito y aquí los veo entonces. Si alguien quiere comentar, compartir, hacer alguna pregunta o más bien hacer alguna aportación de lo que les ha llegado, me gustaría saber qué es lo que ha llegado, si hay algo que me ha llegado. Sí, a ver, ¿cómo hago aquí? Preguntar, anfitrión, activar. Puedes preguntar, Nelly, creo que sí estás abierta.
Nelly, Javi, Aló, no sé si me escuchan. te escucho. Nelly, ¿cómo estás? Aló, Hola, Nelly. ¿Me sí, escuchas? ¿cómo están con todas? Yo sí les puedo escuchar, ¿ustedes me escuchan? Sí, te escuchamos. Aló, ya, bueno, lo que yo quería poder, no sé, preguntar, em, bueno, el camino hacia uno mismo es muy largo, extenso, con problemas, altas y bajas. Bueno, yo he tenido algunas experiencias buenas y malas, donde obviamente eh, he podido aprender y he aprendido de mí misma y lo que he podido visualizar o entender y comprender cómo soy. Em, Realmente he tenido mucho dolor, me he sentido muy sola desde muy pequeña y eso ha contribuido a que yo de alguna forma tenga algunas reacciones ahora en mi presente, tanto en mi forma afectiva con parejas o en mi hogar o en mi trabajo. Entonces, obviamente, pero lo que agradezco es que soy consciente de eso. Ahora, porque lo logré, creo, descubrir, ver, y ahora el camino o el gran reto es cómo poder cambiar todo lo que he, he sido am, a algo que debería ser distinto de lo que he sido gracias a ese dolor que sufrí cuando fui niña, adolescente, y eso, o sea, poder curar, sanar todo eso. Y bueno, sí, eso depende de mucho cómo una persona es en la actualidad, el sentirse fuera de lugar, el sentirse rara, pero todo lo que me ha pasado he podido tomar en cuenta y bueno, eso puedo definir que ha sido porque de pequeña, de adolescente, sufrí eh, mucho y culpé a otros y ahorita sé que no es responsabilidad de otros, sino de mí misma. Pero el gran paso o el gran reto es poder hacerlo, ¿no? Y a veces uno no sé, bueno, en mi parte, de mi parte no encuentro, o sea, como que fuerzas para poder hacerlo. Eso nada más. Gracias. ¿Encuentras fuerzas para? Para poder tener ese nuevo cambio, o sea, sabiendo y entendiendo de que me comporté de cierta manera o mi vida fue de cierta manera porque sufrí eso y mi comportamiento fue a raíz de eso, de esos sentimientos de soledad o de sentirme rara o que no sentía que estaba igual dentro de algo normal. Entonces eso ahorita realmente no, cómo actuar, cómo hacer que... Bueno, Nelly, mira, lo que te voy a compartir es lo siguiente. Creo que todos pasamos por experiencias. Eh, Realmente para los seres de luz no hay una más grande ni más pequeña, no hay una más ni menos que otra. Todas son para cada uno las que debemos venir a vivir y experimentar para evolucionar. Y lo que te puedo decir es que no estás sola. Muchas veces yo también me sentí así. Y dentro de de la meditación, porque hay una llave en el inconsciente donde se guardan las memorias y en ese inconsciente donde no puedes acceder. Es como, esto es básico, por ejemplo, si yo les digo a todos, les pregunto a todos, en que piensen no sé, una cama, una silla, un perro, su mascota. Si yo pienso en mi perro cuando era pequeña era un French Bulldog blanco, para otro pudo haber sido un perro grande, para otro puede ser un perro, para otro puede haber sido un perro que le mordió y tiene miedo, para otro no tuvo perro. Pero cada uno tiene un concepto de acuerdo a cómo vivió su realidad.
Y eso muchas veces, en el caso de los que tienen ese miedo al perro, guardan ese inconsciente y lo bloquean de tal forma que no lo pueden ver. Y al no verlo, en tu caso, tú ya lo has reconocido. Pero muchas veces hay miedos atrás de eso que se guardan residuos que están allí. Entonces, estás en ese vacío, que es el que estoy hablando, que es el proceso en el cual tú sabes que quieres y sientes ese nuevo paso. Y sientes que no lo vas a lograr tal vez, o que no tienes esas fuerzas para llegar. Eso es normal y es natural. Y créeme que si sientes eso, es porque vas por buen camino. Así que no te sientas mal, no te sientas extraña, no te sientas distinta. Porque si no sintieras eso, que quieras seguir y no sabes cómo y no tienes la fuerza y hay algo que te llama, si no lo sintieras, entonces no estuvieras en el camino. Entonces, estás en el camino, es normal sentir así, es normal sentirse que no sabes dónde vas a agarrar. Y créeme que no estás sola porque están ahí al lado tuyo. Si cierras tus ojos y empiezas a respirar, y no sé si nos queda tiempo, yo no tengo el tiempo, no sé, me gustaría que todos cerremos nuestros ojos en este momento. Pongamos si están acostados, si están sentados. Simplemente cerremos nuestros ojos y en este momento empecemos una respiración consciente de este momento, donde solamente vamos a inhalar y a exhalar. Inhalamos por la nariz profundamente y luego exhalamos. Y luego volvemos a inhalar y exhalar, sin controlar la inhalación, sin controlar la exhalación, sintiendo el momento presente. Inhalamos y sentimos que vamos más allá de llenar nuestro pecho de aire, sino que ese aire que llega por nuestra nariz va rodeando todo nuestro cuerpo y vuelve a salir. Sentimos cómo sale por la nariz y cómo vuelve ese aire al exterior, da la vuelta, se transforma y vuelve a ingresar. Y en este momento, tal vez empiecen a venir algunos pensamientos en nuestra mente. Nos dejamos ir. Simplemente los dejamos ir y volvemos a nuestra respiración. Volvemos a concentrarnos en el aire que ingresa a nuestro cuerpo. Ingresa el aire. Soltamos las preocupaciones, soltamos los pensamientos. Volvemos a respirar y estamos conscientes de este momento, conscientes de este instante. Estamos conscientes de este presente. En este momento no hay tiempo, no hay espacio, simplemente está nuestro ser, nuestra energía, nuestra mente anclado aquí, en el aquí y en el ahora. No nos enfocamos simplemente en respirar, en inhalar y en exhalar. Es en lo único que nos vamos a concentrar. En inhalar y exhalar. Si la respiración es más lenta, si la respiración es más rápida, no pasa nada. Dejemos que nuestro cuerpo vaya a su propio ritmo. Dejemos que nuestro cuerpo nos guíe. Que descanse, que suelte, que libere, que se sienta relajado en este momento, en este instante presente, en esta conciencia. Sentimos como nuestro cuerpo se va relajando en cada respiración que damos. Sentimos como nuestra mente se va relajando también en cada respiración. Inhalamos y exhalamos. Solamente nos concentramos
Y nos preocupamos por respirar, solo por respirar. Llenarnos de aire puro, exhalar. Y sentimos como nuestras piernas se aligeran, nuestros brazos, nuestra espalda se aligeran, todo nuestro cuerpo se siente en un estado de calma y tranquilidad y paz. Cada pensamiento que viene, simplemente volvemos a nuestra respiración, volvemos a respirar y no nos juzguemos porque viene un pensamiento. No pasa nada si viene un pensamiento, no pasa nada si interrumpe la respiración. Nuestro cuerpo está relajado, nuestra mente está consciente. Este es un instante tan presente, tan lleno de luz, de dicha y de paz. Eres dueño de tus pensamientos. Eres dueño de este instante. Estás en plena conciencia y en plena presencia. Deja que el Espíritu Santo encienda tu alma. Deja que el Espíritu hable a tu ser. Entrégale esas emociones, atraviesa el camino. Atraviesa ese río desbordante. Que se lleve las piedras, que se lleve los palos, los baches. Y verás que en cada respiración ese río se calma. En cada respiración ese río va siendo más suave. Ese río de tu cuerpo lleno de agua, donde bailan tus emociones. Déjalas que fluyan, que emerjan, que salgan a la superficie. Entrégaselas a Dios, a la naturaleza, al viento, a la tierra y al fuego. Entrega todo. Permítete sacar esas lágrimas cuando tengas que sacarlas y volver a tu río interno de paz. Permite sacar ese coraje de tu boca y regresa a tu río interno de paz. En respiración, en conciencia, respirando y exhalando. Inhala y exhala, inhala y exhala. Gracias, gracias a este momento, gracias a este instante. Gracias a cada espacio que sentimos que nos estanca. Porque en la respiración consciente sabemos que eso ya pasó, que ya no está. Solo estamos aquí en este momento, solo estamos aquí en este instante. Todo lo que pasó ya no está aquí. Todo lo que pasó ya se fue, ya no existe. Hoy, con tu respiración, con tu conciencia, puedes crear y construir tu nuevo futuro. Deja el tiempo, deja el espacio, conéctate con tu ser. Respira, inhala y exhala y perdona. Pide perdón y sé el perdón. Siéntete como tu hermano. Todos se sienten como tú te sientes. Inhala y exhala. Suelta. Perdona y perdónate. Deja que el tiempo llegue en cada respiración y vive el instante. Y cuando llegue ese momento de despertar y de perdón, solo agradece y sentirás la paz. Sigue respirando. Inhala y exhala tu cuerpo relajado. Inhala. Exhala. Completa paz. 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 Concéntrate en la respiración.
hacer 3 respiraciones más profundas, lentas, suaves, como tu cuerpo te indique. Déjalo ser. Solo sé en este momento. Solo sé. Solo vibra. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Cuando sientas que quieres abrir tus ojos, puedes abrir. Gratitud. Gracias por este instante, por este momento. Gracias por permitirme estar. Cuando estén listos, pueden decir si están listos. Si alguien quiere hablar o hacer una pregunta. Si me permites, Clary, ¿te puedo leer las que están en el chat o puedes leerlas tú misma? Bueno, Ahí, a ver, déjame mirar y te las paso. Dice, ¿los pensamientos negativos nos hacen daño? Pregunta Luz Roldán. los pensamientos negativos hacen daño. Nos hacen daño. Ujú. Los pensamientos negativos no somos nosotros. Los pensamientos negativos son las circunstancias que traemos del pasado y las seguimos viviendo en el presente. Por lo tanto, dejamos de vivir el presente. Si la sensación negativa, la emoción que crees negativa de esa circunstancia y de ese pensamiento, la puedes transformar y puedes transformar tu pensamiento. En todo caso, nada es bueno, nada es malo, simplemente está hasta que despierte en ti y desees cambiarlo. Simplemente es un pensamiento que cuando decidas salir de allí o cuando sientas que ya no quieres más de eso porque no te hace bien, lo puedes transformar, puedes escribirlo, puedes soltarlo, liberarlo y empezar a ver diferente, a liberarte, a perdonar, a sentirte que hay otro mundo, estar más en contacto. A mí me gusta mucho permitirme estar con la naturaleza, que nos da todo, a pesar de que nosotros seamos a veces, muchas veces inconscientes en lo que hacemos. Simplemente sigue dando y no nos dice nada, no piensa que somos malos, o piensa que somos buenos. Simplemente está. Y yo pienso que para mí el integrar eso es parte de nosotros. Esos pensamientos negativos los podemos transformar, pero más bien las emociones son las que podemos integrar. ¿Qué nos trae esa emoción? ¿Qué nos trae ese pensamiento? ¿Por qué está ahí? ¿Qué recuerdo nos trae? ¿Qué creencia tenemos de ese pensamiento? En mi caso, me gusta hablar con ejemplos propios, porque si hablamos de emociones, no podemos negar que las sentimos, no podemos evitar sentirnos vulnerables. A veces el sentirnos vulnerables proviene, el no permitirnos sentirnos vulnerables, proviene de las creencias de que típicamente tal vez una mujer tiene que ser dócil o tal vez tiene que ser llevadera y no puede mostrar ese lado más activo, más emprendedor, más fuerte, porque es llamado el ser. Y tal vez para un hombre, al decirle desde pequeño que no puede llorar, o que tiene que ser fuerte, o que es la cabeza del hogar, entonces viene esa fortaleza
Y es esa lucha interna entre quien me enseñaron que tenía que ser y quien siento que soy. Y esas creencias simplemente hay que desaprenderlas. Y ahí vienen nuestros pensamientos negativos, que son parte de ese mundo que creamos, que pensamos que, que hemos construido. Y esas creencias simplemente se las proyectan y se atrae esa vibración en personas. Y hay un momento en el cual nos tenemos que alejar, pero no porque tenemos que dividirnos, sino más bien alejarnos para encontrarnos a nosotros mismos y luego permitirnos ver a esa persona que tal vez en un momento pasado nos hizo daño, según nuestras creencias, según nuestra perspectiva, o realmente porque esa fue lo que creamos en nuestra mente, porque todo lo que atraemos, lo que queremos y lo que no queremos, llega. Entonces, al volver a encontrarnos con esa persona, nos damos la oportunidad de volver a medirnos esa emoción y saber si falta algo por sanar o si está todo completamente sanado. Al final y al cabo, todos estamos en el proceso y lo más bonito es que todos seamos vistos sin máscaras, sin capas, sino que irradiemos luz y podamos, nosotros que ya tenemos esa luz y esa sanación o ese proceso de iniciación, podamos ver en el otro con ojos de inocencia y que el otro pueda en algún momento sentir eso que estamos descubriendo nosotros y que nos hace bien. Entonces los pensamientos negativos y las emociones negativas simplemente están y son parte de la llave del baúl del tesoro, de las emociones. ¿Alguna otra pregunta, Marce, que tengas? Sí, espérame, ya te leo qué preguntas más hay. Creo que todo lo que digo no solamente es para mí, siempre lo que me llega es para mí también. Dice, muy interesante lo de las canalizaciones. ¿Todos podemos hacerlo? Dice Cecilia Espinosa. Sí, todos podemos hacerlo. Todos tenemos un don que venimos a descubrir, que podemos desarrollar en cada área de nuestras vidas. Hoy para mí tal vez es el tema espiritual y la comunicación. Uno sana y empieza a sanar a través de que puede compartir, y en mi caso me decidí, yo como les comenté, trabajaba en un emprendimiento de mi mamá, en una empresa de mi mamá, y no me sentía feliz. Obviamente lo hacía con mucho gusto, con mucho amor, con mucho cariño, con mucho agradecimiento. Me sentía que iba hacia lo mío, marketing, comunicación, era lo mío, pero no sentía, cada vez que tenía el teléfono, no quería contestar una llamada, no quería contestar un mensaje, no era algo que me interesara. No tenía esa sensación de motivación. Sin embargo, las cosas se dieron en un momento donde pasaron muchas cosas a mi alrededor, donde se cortó una cosa, se pasó otra, y si no hubiera estado en este proceso me hubiera puesto tal vez a llorar en un vacío y no hubiera salido. Pero agradecía, y a pesar de sentirme vulnerable y permitirme mis emociones de llanto, tristeza, lágrima, coraje y todas las emociones habidas por haber, me las permití, pero siempre había alguien alrededor mío que me podía dar la mano para salir de allí. Y una de esas personas dentro de todo este proceso, tuve 3 psicoterapeutas que yo sentía que trabajaban diferente, de otra manera. Y de alguna manera, cuando uno pide la ayuda, llegan las personas. Se van unas, llegan otras, y llegan las personas que tienen que llegar, a enseñarte algo, y no necesariamente tienen que quedarse. Eh, bueno, una de ellas también es Marcela, que la quiero muchísimo, con los talleres de Los Ángeles. Y siempre hay una mano, por eso todos, al descubrir nuestro don y al compartirlo, yo sabía que esto de aquí yo lo podía hacer así, no gane un centavo, y así tenga mi hija y esté sin ayuda en casa y me despierte a las 2 de la mañana para poder
leer, hacer los talleres, meditar, canalizar, y a las 6:30 estar lista para cuando mi hija se despierte, hacerle el desayuno y todas las cosas de la casa. Es algo que me da mucha felicidad en medio del cansancio. Entonces, cuando sientes que haces lo que haces con amor, con pasión, porque estás entregando y estás compartiendo todo lo que te ha forjado de sabiduría y de luz, porque te han dado la mano para ver diferente y compartes esa luz a los otros, es cuando viene realmente la abundancia y dejas de ver en carencia. ¿Cuál es la carencia que hablamos en este sentido? Que te doy, quiero posesión de algo, porque eso es mío, esto desde pequeño. Mi hija ahorita está en la edad de esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Pero es el sentido de supervivencia que tiene ella. Porque si ella no tuviera ese sentido de supervivencia de esto es mío, entregara todo y ella se quedara sin nada. Entonces, el tenerla a ella de 2 años me enseña tanto a mí, más de lo que yo le puedo enseñar a ella. Y hoy por hoy la observo más y me enseña a que realmente esta parte de nosotros, de esa sensación o esta parte del ego que se forja, esta parte de esto es mío, de esa posesión, es como esa parte interna, como los animales, pero nosotros como somos animales racionales, es para poder sobrevivir en este mundo. Y es parte de la transición para poder encontrar, sí, el camino. Si todos conociéramos el camino. No sé si con eso queda la pregunta o algo más. Déjame, hay otras preguntas. Un momentito, por favor. A ver, aquí ya las canalizaciones. Dice, buenas noches, Claribel, soy Silvia. ¿Cómo debo enfrentar conflictos de casa o del trabajo? ¿O cómo se debe enfrentar o interpretar? Gracias. Grace. Bueno, dice Silvia. Enfrentar o interpretar conflictos de casa o el trabajo. Sí. Bueno, pues yo lo único que en este momento te puedo decir es que cierres tus ojos, y te permitas que todo lo que estás viendo alrededor veas de dónde viene. ¿Qué te recuerda que no quieres ver? ¿Qué es esa pared que estás rechazando y que se te está presentando a cada momento con ese conflicto de tu hogar o de tu trabajo? ¿Cuál es la relación que existe? Porque te estás estrellando contra una pared y te la están poniendo ahora más que nunca, y si no la ves ahora, va a seguir sucediendo. Te están dando la oportunidad de empezar el camino y que sueltes esas cargas, que estás en este momento, en este momento, estás guiada y acompañada. Si estás aquí, no es casualidad. Algo puedes relacionar. Mira tus sueños y dicen que hay una persona de copywriting que dice que cuando escribes es como que entendieras el doble. Y también el escribir ayuda mucho a que puedas llevar el hilo conductor y que empiecen a salir más las cosas. Entonces, si tienes un pensamiento y lo escribes, en ese momento que lo estás escribiendo, la mente va tan rápido que simplemente sigues y te va sacando cosas. Y en ese momento de silencio, donde estás en silencio, pero tu mente habla, permítele que saque, permítele que suelte. Es como las mujeres. Las mujeres cuando están en una reunión de amigas, ¿qué quieren? Hablar y ser escuchadas. Esta es la mente. Quiere hablar. Déjala que hable, déjala que diga, déjala que sea. Y después de que diga toda la esencia del drama, la película, la telenovela, después de eso saldrá algo más que no es la telenovela y encontrarás parte
de qué es lo que te está haciendo esa relación, o cuál es tu creencia, cuál es tu creencia que no te está permitiendo llegar a ser esa esencia tuya que tienes adentro, que está dentro de ti. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Te parece? Déjame las veo, por favor. Bueno, dicen gracias, buenas noches. ¿Cómo logro sanar emociones negativas y logro reconocer sus raíces? Catalina Robles. Bueno, si logras reconocer las raíces, puedes regar otras semillitas y poner agua a esas raíces para que crezcan flores ahí también. La mente, las emociones, la comunicación. En la mente, en el inconsciente, en la meditación, en el silencio. Como cultura estamos acostumbrados al movimiento. Tenemos que hacer, tengo que levantarme, tengo que tener la agenda llena, tengo que hacer, tengo que darle esto a mis hijos, no sabemos ni siquiera lo que es lo mejor para nosotros, cómo podemos saber qué es lo mejor para el otro. Y hasta que no descubramos qué es lo que nos hace mejor a nosotros, es mejor no opinar. Y esas emociones y esas raíces que ya las tienes allí, solamente es cuestión de que las quieras perdonar. Porque ya si ya encontraste eso, ya hiciste un gran trabajo, un valioso trabajo. Solamente tienes que seguir meditando en tu interior, y a veces nosotros mismos nos bloqueamos y nos contradecimos. En mi caso, puede que te sirva, mi análisis me justificaba a mí misma el no querer, es decir, por ejemplo, yo veía a mi padre y a mi madre, y en la sanación de padres él decía, bueno, yo soy así porque mi padre me dijo esto cuando yo era niña, entonces por esa razón yo actúo de esta manera. Puede ser como mi papá pasaba fuera de casa, entonces yo asumí un comportamiento de que cuando llegaba, obviamente sentía ese miedo, y a la vez quería llegar y que yo sea todo para él porque yo quería ser su niña. Y como no lograba ser su niña, tenía que esforzarme para conseguir su amor. Creencia limitante de niña, que se forjó en mi crecimiento y se transformó en relaciones. Y al buscar relaciones, buscaba siempre dar, ese dar para recibir algo a cambio, ese amor. No daba tal vez algo económico, no daba tal vez algo físico, pero daba esa atención y de alguna manera daba algo e inconscientemente estaba esperando recibir algo. Y en esa espera, cuando no llega eso que tú quieres, es cuando te trastocas y cuando buscas una relación que no te da lo que tu mundo interior de tu cabeza ha creado, entonces entras en conflicto. El conflicto ahí está, porque simplemente no te dan lo que necesitas de ese mundo exterior para ser tú. Y eso no eres tú. Y cuando ya vi que esta era la creencia, empezaba a justificar de que, bueno, sí, yo soy así porque esto, bueno. Pero yo misma al justificarme daba la vuelta. Y por creer que ya lo entendía, seguía en el mismo lugar. Pero no sanaba y no perdonaba. ¿Qué es el perdón? El perdón, más que hacia el otro, es el perdón hacia mí misma, por permitirme a mí no valorarme como ser, como esencia, como creación. Entonces, en el momento en que dejamos de justificarnos, porque cada día, de cada experiencia, aprendo más. Es decir, si con esta relación
de noviazgo o lo que sea, cualquier relación, yo lo empiezo a ver diferente, pero sigo actuando igual. Agradezco porque tal vez es la número 200, pero ya lo veo diferente. Y en la 203 lo perdono, pero sigo actuando igual porque mi cuerpo tiene esa memoria sobre inercia, de impulso, aunque mi mente ya empieza a estar más consciente. Recuerden la respiración consciente. En esa respiración consciente respiran, están en este momento presente y todo pensamiento se va. En ese momento, atraigan esa respiración consciente a ese momento cuando se encuentran con esa persona que les hace sentir entre comillas esta sensación. No sé si saco esto, si me ven en pantalla o no, no entiendo. Bueno, en esa respiración consciente sacan ese momento de que se encuentra con esa persona que les hace sentir entre comillas esa sensación, que simplemente les recuerda eso que no quieren ver porque proyectan en esa otra persona esa emoción o esa situación que vivieron y que no quieren volver a vivir porque reprimieron. Y ahí es cuando en ese momento consciente dices, ok, voy a hacer silencio, no voy a contestar, no voy a responder, bueno, siento mi cuerpo de tal manera, siento que el corazón me late, siento que la respiración se me agita, siento que mis piernas me tiemblan, siento que, ok, bueno. Y así estás consciente de tu cuerpo, estás consciente de ese pensamiento, estás consciente de lo que estás viviendo, sintiendo y pensando. Ya no estás reaccionando a lo que esa otra persona, si te dice algo, tú, ¡pum!, reaccionas. Ya entraste en otro estado de conciencia. Gracias por eso. Llegará en la 300, llegará. Pero cada día ese estado de conciencia te hará, te hará ese crecimiento. Y el crecimiento del proceso no es de un momento para otro. Solamente a mí me mandaron a sembrar una semilla. Llevo como 3 semanas, obviamente ya salió la florcita, pero no tiene flor, no ha crecido, no tiene tallo. El proceso puede ser lento, puede ser rápido en otros momentos, pero toma su tiempo. Solo imagínense una mujer para traer una criatura en tercera dimensión, con órganos, con vida, con todo, pasan 9 meses. Y a veces nosotros queremos quitarnos estas emociones y estos vuelos de un momento para otro. Solamente tengámonos amor, paciencia, y ese mismo amor y esa misma paciencia que nos tenemos a nosotros, tengámoslo por el otro, al mirarlo diferente. ¿Sí? Bueno, creo que había una cosita más. Espérame un segundito que te la di, por favor. Dice Estefanía Cedeño, quería finalizar. Antes de finalizar, me gustaría aportar algo que, que acabaste de mencionar. Bueno, entonces habría que darle la palabra a Estefanía Cedeño. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Hola, ¿me Ahora escuchan? vamos. Hola, Hola, Estefanía. mi tía Mari. Sabes que estuve escuchando lo que tú decías y es verdad. Yo también comencé mi transformación hace un par de meses. El hecho de convertirme en mamá por segunda vez. eh, yo vi que es muy importante y es algo de decisión. Las emociones afectan no solamente a nosotros como seres humanos, sino también a nuestro alrededor. ¿Y por qué te digo que afecta a nuestro alrededor? Porque yo tuve un embarazo muy difícil con mi primera hija y a raíz de eso emocionalmente, psicológicamente, físicamente le afectó. ¿En qué sentido? Ella se volvió una niña alérgica, asmática, pero yo me di cuenta que su alergia, que su asma, iba mucho más que una enfermedad, sino era más emocional. Cuando ella pasaba por un conflicto, cuando yo pasaba por algo que me estaba molestando, que me alteraba, yo le transmitía esas energías a ella. Y yo me daba cuenta que ella comenzaba y se enfermaba de una forma tal que de alguna forma yo sentía como mamá
que la estaba destruyendo. O sea, llegué a un momento de sentirme de culpa porque no encontraba esa paz y tranquilidad, llevaba a un doctor, llevaba a otro. Cuando yo comencé a cambiar mi parte emocional, a trabajar conmigo mismo, a entender que para poder sanar, que para poder liberarme, que para poder transmitirle esas cosas positivas a mi hija, tenía primero que comenzar a cambiar y a transformarme yo como persona y como ser humano. Y lo que tú acabaste de decir en la conversación al inicio, de que el cambio es una decisión de uno, pienso que es verdad, porque para tú poder transmitir energía, para poder transmitir luz, para poder transmitir paz y tener ese contacto y ese vínculo con los demás, tiene que ser contigo mismo, con uno mismo, tiene que nacer desde uno ese sentimiento. Entonces yo comencé a leer un poco más, a entender, porque llegaba un momento que me sentía vacía y dije, bueno, yo había estudiado psicología y siempre me hace esa pregunta, pero ¿por qué estudié psicología si al final no lo pongo en práctica? No me siento feliz. Emprendía una cosa, emprendía otra cosa y siempre hacía las cosas por hacer sentir bien a los demás, tal vez por el estereotipo de que muchas mujeres hacemos, ah, no, es que nuestros papás, ¿qué pensarán si hacemos esto? ¿Qué pensarán? Y me dejaba llevar por eso. Y dejaba que todo el mundo juzgara, que todo el mundo se metiera en mi vida, que todo el mundo opinara, pero yo no me sentía bien. Cuando yo comencé este cambio y ahora que he estado más en cuarentena, he logrado tal vez un poco tiempo en mí como persona, como mamá. He aprendido a escuchar más a mi hija, a entender a mi hijo, a comprender de que ellos no son iguales que yo, a comprender y a conectar un poco más, como tú dices, con la naturaleza, a meditar y encontrar esa paz, que no ha sido un camino fácil, no lo ha sido. Estoy aprendiendo, así es, pero que mis emociones, primero, para poder ayudar a alguien, necesito ayudarme yo misma. Y fue muy bonito lo que tú compartiste y esa palabra que tú dijiste, decisión, es la que más se me ha quedado y es la que más eh, lo que tú dijiste, o sea, es lo que uno, para comenzar el cambio, es de uno mismo. Era solamente eso, quería aportarte eso y felicitarte por esta iniciativa que están haciendo, no solamente tú, sino todos los que están formando parte de este canal de comunicación, porque creo que todo viene por algo. Gracias, Estefi, gracias por esas palabras muy ciertas, muy certeras, muy sentidas. Gracias. Hola, Marce. Sí, ya no hay más preguntas, Clary. Yo creo que ya es tiempo de cerrar el taller. Bueno, yo les agradezco a todos por haber estado y Clary, por favor, si nos despedimos ya. Gracias Muchas por tu gracias, buenas aporte. noches. Gracias por todos. Chao, Dios los bendiga y gracias, gracias a todos por compartir hoy, por estar, por escuchar, por su tiempo y espero pues que en algo haya importado para ustedes en sus vidas. Un abrazo y les mando muchas bendiciones y que amen sus procesos y amen cada parte de ustedes. Amen cada día, cada sensación que piensen que no van a poder, que sigan adelante, que sí van a poder, que de arriba les sostienen y de arriba les dan fuerza, los ángeles están con ustedes. Dios no está en una iglesia necesariamente, está ahí adentro de ustedes, en ese espíritu donde alberga esa sensación de querer encontrar esa luz. Y esa luz es Dios. Muchas gracias, buenas noches. Chao, pasen bien. Gracias, gracias a todos por estar. Gracias, Clary. Y por favor, entonces finaliza la sesión, si eres tan amable. No hago eso. Gracias. Detener grabación.